Les prometí la semana pasada que hoy martes tendríamos un vídeo para desenmascarar, para desmontar las mentiras y los bulos del barcelonismo más visceral, más antimadridista y con más madriditis aguda. Y cuando uno se compromete, tiene que cumplir. Por lo tanto, espero que hoy entiendan mucho mejor la historia, algunos pasajes de la historia del Barça y del Madrid y del Barça. Hablaremos de los bulos de más de 70 años, los árbitros favoreciendo al Madrid. Últimas declaraciones del señor Laporta hace muy poco y de otros viscerales que acompañan las palabras del hoy en día candidato a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Hablaremos de temas que también son constantemente bulos cuando se habla del Madrid o del Barcelona. Las recalificaciones del Camp Nou, el fichaje de Di Stéfano, de Alfredo Di Stéfano, finalmente por el Real Madrid. Pero por gente que sabe, son gente que les encanta la historia y conocen perfectamente la historia. Les puedo asegurar que Javier Collins conoce perfectamente y lo van a entender cuando escuchen todo lo que tiene que decir hoy. Aparecerán unas tablas en el vídeo de los años en la Liga que en el Comité Técnico de Árbitros el Madrid tenía exjugadores, exsocios, etcétera, etcétera. La época que menos títulos ganó el Real Madrid. Y luego también tendremos otras épocas en donde se demuestra también que los bulos, o que lo que se dice, mejor dicho, en Barcelona, por los tóxicos, casposos y mentirosos, son precisamente eso, bulos, se quedan en bulos. La verdad no tiene nada que ver con la realidad. En la recalificación del Camp Nou, o las 5 recalificaciones que tuvo el Barcelona, o el Palau Blaugrana, van a entender mucho mejor las cosas, para que otra vez, cuando escuchen a los de siempre, no les hagan ni puñetero caso. Las tablas es para que se puedan comprobar fechas de presidentes, de gente que ha tenido que ver con el Madrid, y a partir de una época, como las personas que dirigen el Comité Técnico de Árbitro no tienen nada que ver con el Real Madrid, como se dice o se afirma. La época más importante del Madrid con Plaza. Pero también tiene miga lo de Plaza. Lo va a contar todo Javier Collins, que para mí es un tío fantástico y conoce la historia del Barça y del Madrid como pocos. He tenido la suerte de hablar con otras personas y me han dicho siempre lo mismo y coincide con todo lo que hoy Javier nos cuenta. Para ir desmontando los bulos a los antimadridistas. Escuchen. Hola a todos, bienvenidos a una nueva charla, en este caso de nuevo con Antonio Guijarro. Bienvenido, Antonio, qué bueno tenerte aquí. Igualmente, Javier, buenos días, un placer y encantado. Bueno, pues te iba a decir bienvenido y enhorabuena, porque me parece que esta liga no se os va a escapar. Bueno, yo te agradezco tus comentarios, pero yo soy una persona que llevo en el mundo de la profesión y del fútbol, medios de comunicación de fútbol, más de 42 años.
y no me fío absolutamente de nada. Cuando todo parece tan fácil, se complica. Y cuando todo parece tan difícil, pasa todo lo contrario. Por lo tanto, yo creo que el Madrid todavía tiene vida, porque van a jugarse partidos de aquí hasta el final de la Liga muy importantes, entre ellos un clásico, ni más ni menos, y creo que todavía hay mucha tela por cortar. Yo no daría al Madrid por perdido. Ahora, es cierto que ayer la desazón que causa, no la derrota, porque tú puedes perder un partido, es la forma de ver al equipo que no juega al fútbol, porque a ti te puede faltar intensidad en algún momento o no, pero si no hay fútbol, si eso no va acompañado de fútbol, es un problema tremendo. A mí lo que me extraña es que este equipo, Javier, haya jugado partidazos contra el Villarreal, contra el Mónaco, y que ahora mismo los veas incapaces. Claro, sí. Que también está siendo irregular el Barça, es decir, el Barça es capaz de hacer partidazos y luego perder con cualquiera. Es decir, si ya lo sé que el Barça puede perder, pero si ya no quito al Barça de la ecuación, es que yo veo que el Madrid le está costando horrores. Es decir, Madrid va a perder más puntos también. Por eso me cuesta creer que pueda haber una reacción, ojalá por lo que me respecta a mí. Pero bueno, vamos, que hoy nos habíamos convocado para hablar de un tema. Antes de nada, el viernes jugáis contra el Celta. El Celta. Si se pierde el partido y al Barcelona le da por ganar en el campo de Bilbao, el San Mamés, cuidado, campo del Atlético de Bilbao, cuidado, porque se puede complicar muchísimo el tema. El Madrid tiene una semana muy complicada hasta llegar al Manchester City, y el Barça también. El Barça hoy se la juega frente al Atlético de Madrid. Es un partido muy complicado, pero también se la juega contra el Atlético de Bilbao y contra el Newcastle, aunque algunos digan que pasamos de gorra. Es como lo de las elecciones. Ayer todo el mundo esperaba, incluso yo, esperábamos que las firmas fueran de 12.000, 14.000 de Laporta, 8.000. 8.000. Y si juntas a la oposición, 9.600 y pico. O sea, que hay partido en un momento determinado de aquí al día. ¿Y por qué no se juntan? Pues eso es lo que no acabo de entender. Porque Villajoana está claro que ahora pues no le queda más remedio, porque no pasa el porte. Pero el que yo no nombro... Que tú no nombras, sí. Lo sé. Te veo. Javi, porque soy una persona solidaria, y cuando un tío veta a dos medios de comunicación, no lo nombro. Y además, va de protagonista. Y ahora veremos si pasa el corte, porque ha conseguido 2.800. Pero tú sabes que luego hay que ver las papeletas si coinciden, si no hay ninguna papeleta que no valga. O sea, vamos a ver lo que pasa. Pero yo creo que lo lógico sería ir todos arropando a Víctor Font, porque Víctor Font, si todo el mundo se arropa en la posición, si todo el mundo arropa a Víctor Font, quiero decir, evidentemente tendría muchas más posibilidades de vencer Cuando menos ha sorprendido que haya más firmas que no son de Laporta que de Laporta. Eso nadie se lo esperaba. Y bueno, pues mira, ha sido así. Bueno, te decía que nos habíamos convocado porque decías que te sorprendía, pues el hecho de que Laporta, sobre todo, esté casi cada día mencionando un hecho que es un bulo, un hecho que no... Bueno, sorprender no, me fastidia que hable así. Sorprenderme de Laporta no me sorprende nada. Sí. Bueno, a ver, pero es que eso está muy instaurado, no solo en Laporta, porque dices, en Laporta lo dice, es el bulo de que él lo dice así, en los últimos 70 años el CTA, el Comité Técnico de Árbitros, ha estado presidido por personas que están relacionadas por Real Madrid, y específico además, que han sido o socios, o directivos, o jugadores. Vale, eso, insisto, no sé por qué, bueno, sí, ¿por qué? Porque está de campaña electoral, no para de repetirlo ahora en todos los sitios. Pero eso lo dijo, ojo, eso lo dijo Rousey ante la jueza en la testifical, el proceso de instrucción, en la testifical que tuvo. Se lo dijo. Usted sabe, señoría, que el Madrid ha tenido un presidente y se quedó tan ancho, pero es que lo dicen, yo empiezo a dudar si es que se lo creen. Bueno, pues es un bulo. ¿Qué dijo Rousey? ¿Qué dijo? Le dijo a la presidenta, bueno, ¿cómo va a ser esto? Que sepa usted que lo mismo, que el Madrid ha controlado el CTA desde los últimos 70 años, que han sido casi todos los presidentes socios, jugadores o directivos de Real Madrid. Es jugadores o directivos o... Y tú hiciste un maravilloso trabajo, unas tablas, demostrando que todo eso que dice el señor Laporta no es verdad, es mentira, una de las muchas mentiras que suele contar. Sí.
Exacto. Quiero decir que esto, de hecho, no me quiero atribuir, bueno, yo he coordinado el trabajo, pero lo han hecho un equipo de historiadores, son historiadores, que han investigado, tiran de hemeroteca, se van a la Biblioteca Nacional, han conseguido cosas que parecían imposibles, pero han conseguido todas las fechas de todas las presidencias, igual que en otros casos, o sea, un trabajo de investigación real y que se puede acreditar. Todo se puede acreditar, lo tenemos los documentos. Bueno, pues no solo es que no sea verdad, es que es al revés. Es decir, desde el año 53, y fíjate lo que he oído, pues 53, 80, casi 80 años, no ha habido un presidente del CTA que tenga ninguna relación, o sea, que sea socio, directivo o jugador de Real Madrid. Ninguno, desde el año 53. Es decir, es al revés de lo que están contando. Sí es cierto que en un intervalo de unos 36 años, que va del periodo del año 17 al 53, del 17 al 53, hay 28 años en los que hubo presidentes que efectivamente fueron o exjugadores, o exdirectivos, o exsocios. En ese periodo de 28 años, para que la gente vea, porque esto se dice como, cuando lo sueltan lo dicen como dando a entender que, claro, como había presidentes del Madrid, pues que favorecían al Madrid. En esos 28 años se disputaron 28 Copas del Rey y el Madrid ganó 3 Copas del Rey. En 28 años, presidido del 17 al 53, en 28 años el Madrid ganó 3 Copas del Rey. El Athletic Club ganó 9. El Barcelona ganó 8. Para que os hagáis una idea, ligas. Hubo 18 campeonatos de liga, porque la liga se comenzó más tarde. Pues de 18 campeonatos de liga, el Madrid ganó 2. El Athletic Club 5, el Barcelona 4, el Atlético de Madrid 3. Es decir, el Madrid no fue ni entre los 3 primeros. 2 de 18 ligas disputadas, 3 de 28. Esa es la realidad. ¿Qué ha sucedido? Pues lo que sucedió fue un bulo. Hay una persona que saca primero el bulo, no sé por qué, no sé si lo hace él, si es para propósito, sin querer, no lo sé. Es Rubén Uría. Es el que primero saca este vídeo, pero el que lo viraliza es un periodista que es Xavier García Luque, que es el que lo convierte en un artículo y hace una tabla que se ha viralizado en redes y que es falsa, está repleta de errores de gente a la que atribuye presidencia en el CTA cuando jamás han sido presidentes del CTA, fechas que alarga o mueve que están incorrectas, o datos que obvia, como por ejemplo Alfonso Albéniz fue el primer presidente del CTA. Es cierto que fue jugador y socio de Real Madrid, también fue jugador de Barcelona, comenzó su carrera en Barcelona. O que, por ejemplo, Julián Ruete también tiene pasado madridista, pero hombre, fue presidente del Atlético de Madrid. No creo que influyera mucho. Pues casos como esos. El que tiene más sustancia, que hay un conglomerado de bulos, es el de Plaza. Y a Plaza se le atribuye un pasado con el Madrid. ¿Por qué? Bueno, se dice, es que jugó en el Plus Ultra, que era el filial de Real Madrid. Es cierto que el Plus Ultra, no, cuando Plaza jugó en el Plus Ultra, no era todavía el filial de Real Madrid. De hecho, es que era el filial del Atlético de Madrid. O sea, Plaza perteneció a un filial del Atlético de Madrid, no de Real Madrid. Luego, a posteriori, cuando Plaza ya no jugaba en el Plus Ultra, sí que fue el Plus Ultra un filial del Madrid, pero jamás tuvo relación. Y hay quien dice, pero es que Plaza reconoció, Plaza toda su vida negó no solo la adscripción del Madrid, sino cualquier tipo de adscripción. Negó que él fuera simpatizante. No sé si lo fue o no, pero desde luego él siempre lo negó. Y ese es el bulo en sí, que luego se ha propagado. Y bueno, pues si es que basta un poquito para que esto se viralice, cualquier cosa. No, pero me parece un muy buen trabajo las tablas mientras estamos comentando y estamos hablando, van a salir por encima para que la gente las vea. Sí. Y eso tiene un curro, tiene un tiempo muy importante de tomarse la molestia y a nivel libros, mirar, preguntar, esto, lo otro, tiene un curro tremendo y te felicito por intentar poner las cosas lo más claras posible. Yo te digo una cosa, yo pienso, y lo voy a decir siempre, que el arbitraje, por mucho que salga el señor Plaza en un momento determinado y diga pues alguna
frase que no viene a cuento. Yo voy a decir que los árbitros son la gran mayoría malos o mediocres, con honrosas excepciones. Y que los árbitros fallan como una escopeta de feria porque no han tenido nunca la intención de unificar criterios. No les ha apetecido o no quieren, o no les apetece, quiero decir, perdón, o no saben cómo aplicar esa unificación de criterios. Y es peor, no saben cómo mejorar el fútbol. Porque muchas veces hemos escuchado, cuando hay un fuera de juego, los árbitros les gustaría que si son unos centímetros hacia adelante o unos centímetros hacia atrás, que valiera para darle mayor ofensividad y mayor posibilidad a marcar más goles en los partidos y tal. Y luego se traduce a todo lo contrario. Estamos observando que por una milésima oiga, fuera de juego. Esto es lo que no es entendible. Esto es lo que no es entendible. Y claro, la tabla te hace ver que en los primeros años el Madrid prácticamente no gana nada. Y es curioso, cuando en el Comité Técnico de Árbitros, como tú dices, hay exjugadores del Madrid, directivos, etcétera, etcétera. Gana muy pocos títulos. Pero luego, si analizamos el resto, hasta la actualidad, es verdad que con Plaza sí que gana títulos, ¿no? Con Plaza sí que gana títulos. Pero fíjate. Creo que son 9 ligas. Creo que recordad. Sí, pero también hay otro bulo. De hecho, vamos a hacer también un vídeo que han estado trabajando bastante con este tema, mucho más que incluso con lo del CTA, con el tema de las designaciones. Hay otro bulo que también lo viralizó otra persona, que dicta que cuando Plaza designó solo, hubo un periodo de años en que Plaza designó en solitario, fueron 13 temporadas en las que el Madrid ganó 11 ligas. Y cuando Plaza no designó solo, perdona, yo había dicho 9. ¿Cuántas ligas ganó con Plaza? Bueno, eso es el bulo. Es el bulo. El bulo dice que en 13 temporadas que Plaza designó solo, el Madrid ganó 11 ligas. Y que en las 5 temporadas en las que el Plaza no designó solo, fue acompañado de otras personas, no la mayoría, de 5 temporadas el Madrid no ganó ninguna. Bueno, ¿la realidad qué es? La realidad es que Plaza solo designó solo 4 temporadas. 4, en las cuales el Madrid ganó 2 ligas, el Barça ganó 1 liga y el Atlético de Madrid ganó otra liga. En el resto de temporadas, en las otras 13, el Madrid ganó 9 ligas. Yo tuve el honor, porque además era una persona impresionante de conocer a Ramallets, el mítico portero del Barcelona. Además, lo entrevisté durante casi una hora en el hogar del veterano del Barça que había en el Camp Nou. Ahora ya no estará, porque claro, lo han derruido. Y le pregunté, oye, pero esa cuestión de los árbitros y el Madrid, tal y cual, de tu época, tonterías, me dijo. Mira, el Madrid era un equipazo, él decía, nosotros también, pero el Madrid era un equipazo. Mi árbitro, no hagas caso. Yo le pregunté, ¿y por qué pasaron tantos años? Y su respuesta fue que el Barcelona desmanteló la cantera, que el Barcelona desmanteló toda la estructura, que había sacado jugadores y que eso le hizo muchísimo daño. Y que el club pasaba una crisis económica muy grande y es que las 7 ligas anteriores a Plaza, el Barça no gana la liga. Es que los 14 años anteriores a Plaza, el Barça gana 2 ligas y 3 copas. Durante los 18 años de Plaza, el Barça gana 1 liga y 6 copas, entre ellas 3 finales a Real Madrid. Es decir, es que el Barcelona no estaba tan fuerte en aquel periodo por un tema de crisis económica, de estructura de club, y ya está. No, es una verdad. Oye, y cuando vino Cruyff, tan solo ganó una liga como jugador. Es otra realidad, una liga y una Copa del Rey. Por lo tanto, es que el Barcelona durante muchos años, fíjate, un Barcelona que a mí me gustaba más por los valores, por la forma de hacer las cosas, y ahora con más títulos, con más jerarquía en el fútbol mundial y tal, en cambio los valores en muchas ocasiones carecen. No los vemos por ninguna parte. Pero es cierto lo que dices, he estado muy atento con la tabla y sinceramente se demuestra que toda esta gente que, sobre todo en la ciudad condal, salen todos los días, que si el Madrid desde 1902, no sé qué, han conseguido que sea todo a favor del Madrid, porque al Madrid le dan todo y tal. Y dices, vamos a ver,
Uno es del Barça, ¿no? Como yo soy del Barça, tú eres del Madrid. Pero dices, vale, yo quiero que gane el Barça y tú quieres que gane el Real Madrid. Pero llega un momento que dices, pero toda esta gente, ¿qué coño dice? Pero ¿por qué dicen todas estas historias y comentan todo esto serie de bulos y tal? La historia es la historia. Y la historia es inamovible. No se puede mentir. Porque claro, cuando te dicen, es que los pelotazos de Florentino Pérez, es que las torres, porque la ciudad deportiva, oiga. Pero mira, Antonio, es que dime un club que no tenga una recalificación, que te va a ser difícil. Pues ¿sabes? eso claro, es lo que te quiero decir. Va a ser difícil. Pero el además, Valencia, el Español, el Athletic Club, la Real, el Betis, el Sevilla, todos, el Atlético de Madrid, todos. ¿Vale? Tú que eres una persona historiadora y que te gusta saber de la historia y la conoces bien, ¿quién recalificó los terrenos del NOCA? El gobierno de Franco. Ya está, pues ya está, pero vamos a ver. Pues ya está. Ya no soy. De hecho, el Palau Blaugrana se paga, ya no es que se le se paga a fondo perdido por parte del régimen, porque lo considero que había que hacerlo y ya está. Quiero decir, pero el Barcelona ha tenido 5 recalificaciones, no solo la de claro. 5, ¿eh? Pues, pero es que voy más allá. No hay una recalificación más fiscalizada, más investigada que la de la Ciudad Deportiva de Real Madrid, que fue hasta denunciada por los políticos a Bruselas, y la Unión Europea hizo una investigación durante mucho tiempo y la conclusión fue que no había una sola irregularidad. Y esa es la verdad. No detectaron ni una sola irregularidad. Y voy más. Se hicieron 3 torres, recordemos que un pellizco muy grande de esas torres, muchísimos millones, fueron a parar a los ciudadanos de Madrid, porque una parte de las torres fue al ayuntamiento y una parte de las torres fue a la comunidad. Y recibieron una cantidad de millones y eso no ha pasado en ninguna otra recalificación. Es decir, no solo no encontraron ninguna irregularidad, sino que aportaron dinero a los contribuyentes, que yo creo que eso también es importante. Pero insisto, es que hay bulos que se propagan con nada. Y a mí lo que más gracia me hace de todo esto muchas veces es que se hace una lectura del pasado en clave a lo de hoy. Por ejemplo, hablábamos antes, te decía antes, es que había un presidente que era del Atlético de Madrid. Si hasta los años, hasta Cruyff casi, o yo digo incluso un poco más tarde, hasta los años 90, el rival del Atlético de Madrid, con eso tenemos algunas disputas los madridistas de fuera de Madrid con los de Madrid, el rival del Real Madrid, los que ellos sienten su rival y al que más tienen ganas de ganarles, es el Atlético de Madrid. Si el rival del Madrid siempre ha sido el Atlético de Madrid, hasta que llega Jesús Gil, el Barça tenía una liga más. El Atlético de Madrid, una liga más. Luego pegaron el pelotazo. Pero el rival para Bernabéu, para el propio Florentino, es el Atlético de Madrid. Es decir, hacen una lectura como si el Madrid odiase al Barcelona en los años 40, 50. No teníamos absolutamente nada Javier, entre los dos clubes. No había algunos roces absurdos. Javier, hay una serie de youtubers aquí en la ciudad condal, tú habrás oído algunos, no quiero dar nombres, porque de verdad es que algunos son personas tan raras que no me apetece hacer ningún tipo de publicidad. Pero hay gente que todos los días en los vídeos salen hablando de que el Madrid ha robado desde 1902, Lo tengo en la cabeza porque muchas veces me lo han dicho. Pero este tío, ¿quién coño es para decir que el Madrid viene robando desde 1902? No tiene ni puñetera idea. No sabe de qué va la historia. Y tú lo acabas de decir. Recalificaciones por parte del gobierno de Franco, 5 recalificaciones. Lo del Palau que acabas de comentar. Y encima tienes los huevos de decir, no, pero es que lo que pasó en la ciudad deportiva de la Castellana, del Real Madrid de la Castellana, el pelotazo, oiga, y tú lo has dicho, hasta Europa investigó y no vieron absolutamente ningún problema. No pasó absolutamente nada. Pero queda mejor decir que el Real Madrid pegaba pelotazos y que el Barcelona, se construye el campo. No, el que se construye el campo es el Real Madrid en tiempos de Bernabéu, que tuvieron que poner los socios dinero. ¿O es mentira? Exacto. No solo pusieron dinero, pero mira, tenemos documentales también, bulos, libros. Carlas Torras escribió un libro que se llama La leyenda negra del Madrid,
y decía que fue financiado. Es absolutamente falso. El Bernabéu se levantó con el sudor de sus socios. Fíjate, otro día me decía un amigo que es periodista del Madrid, me decía, yo creo que esa rabia de los madridistas, esa exigencia y ese criticismo viene de aquella época, de que se sentían realmente, pusieron gente que no tenía tanto dinero, pusieron dinero para levantar el club y como que se sentían tan implicados que cuando el equipo pusieron dinero, levantaron el Bernabéu, el Madrid no iba bien. De hecho, decían, ¿para qué hemos hecho un campo tan grande para un equipo que va a bajar a segunda? Eso le pasó al Barcelona cuando construyó el Camp Nou. Durante muchos años no ganó prácticamente nada. Obviamente, es algo muy típico. Es algo habitual. Cuando un club construye un estadio y se queda sin recursos, pues pierde. Pero simplemente es significar, pues eso, que se ha generado, y no sabes lo que nos duele a nosotros, porque estos bulos van consolidándose, estén en el espectro de Barcelona, va avanzando y dices, pero si es que no es verdad. Y es más, yo incluso le digo al club, al propio Real Madrid, que debería haber defendido más su historia porque no lo ha hecho. Y se han generado aquí una serie de creencias que no son reales. El Madrid hasta el año, fíjate, Bernabéu era un hombre conservador, católico, eso es evidente. Además, no luchó, pero estuvo en la guerra con el bando nacional porque era un monárquico. Bernabéu se ha dicho poco menos que era franquista y que era falangista y que era ultraderechista. Bernabéu no podía ver a Franco. Bernabéu tiene unas declaraciones, un discurso muy famoso que hizo, que llama esta lamentable dictadura que hemos tenido. Es decir, Bernabéu era una persona que no pudo. En el Madrid, quien negociaba con el Pardo cuando había que hacer algún tipo de negociación por un viaje, era Saporta la persona. Y Bernabéu no podía ver a Franco. Es decir, y sin embargo se ha transmitido la imagen contraria. Entonces, bueno, todo es muy, muy focalizado para dar una imagen de Real Madrid cuando hasta casi la guerra, y durante la guerra, el Madrid era el equipo republicano de Madrid. Si es que era el equipo al revés, era el equipo que en Madrid, cuando se produce la incautación de bienes, el Madrid se adelanta, no es incautado, el Madrid entrega sus bienes a la República. Y eso es lo que le da una ventaja de que les permiten, gracias a eso, que parte de los directivos permanezcan, tengan las llaves de los archivos, de los museos, pero es el Madrid el que se adelanta porque era reconocido como un equipo republicano. Que digo que eso esté bien, digo que simplemente se ha retorcido la historia. El Madrid se ofrece, y esto es una cuestión que no sé si tú lo conoces, en Madrid hay un momento en que Madrid es asediado y el Madrid pide a la Liga Catalana, que seguía funcionando, la Liga Española ya no funcionaba cuando había comenzado la guerra, la Liga Catalana sí, le pide a los equipos catalanes si le dejan integrarse en la Liga Catalana. Hace esa solicitud y todos los equipos catalanes dicen que aquí están para ellos, le piden que no, si ganan el título, pues que no cuente, porque no es un equipo catalán, pero todos se solidarizan con el Madrid y al final el Madrid no juega la Liga Catalana porque el Barcelona se niega. No sé por qué se negó en aquel momento, pero se negó y no pudo. El Madrid se tuvo que exiliar. Los jugadores salieron al exilio, pero no era un equipo que se pudiese definir como afín al régimen. Y luego lo que vino después, evidentemente, que hubo fusilados, como en toda España, en todas las familias, hubo de un bando y del otro. Hubo fusilados por un lado y por el otro. Es decir, eso fue así en toda España, por desgracia. ¿Vale? En el Madrid también, y tenemos de un lado y del otro. Pero insisto, se ha hecho una revisión histórica, porque estos bulos crecen sobre todo a partir de los principios de los 80, finales de los 70, es cuando se empieza a hacer este revisionismo histórico. Empiezan a aparecer libros que a mí me han sorprendido mucho, porque algunos ofrecen visiones de momentos cumbre de la historia, por ejemplo, el 11-1, o la final de las botellas, o lo de Di Stéfano, y ofrecen una versión, diferentes versiones de los hechos, 7, 8 versiones distintas, algunas opuestas a ellas, pero todas trasladando esa imagen del Madrid, el régimen, que no es verdad, es que no es verdad. No, y además he tenido la oportunidad de hablar con otras personas que para mí también los puedo catalogar como historiadores, y me dicen lo mismo que estás comentando tú, que es que aquí hay un sector, sobre todo en las redes sociales, por desgracia, que están totalmente desinformadas, que intentan, se creen que por repetir la misma mentira 10.000 veces la van a convertir en real. Y eso no se puede, eso no es así, eso no es así. Evidentemente,
cada uno tiene sus miserias en sus momentos determinados. Todos han tenido sus miserias, han tenido sus problemas y han tenido sus momentos fantásticos. Pero el tema arbitral, que se ha insistido, como tú dices, desde una década, desde hace unas décadas, oye, que el Madrid viene ganando los últimos 70 años, que lo tiene todo controlado. Todo, si tú revisas la tabla que están observando la gente que está escuchando el vídeo, es mentira. Pero bueno, te digo más, Antonio, sí, por supuesto, es mentira radicalmente. Es que no tiene nada que ver con los bulos ni con todo lo que se está diciendo. Es mentira, y por mucho repetir la mentira, no, repito, no será verdad. No puede ser. Voy más allá, Antonio. Mira, yo pongo la mano a que durante la etapa de Santiago Bernabéu y la de Florentino Pérez no hubo un intento de hacer algo irregular, ¿vale? Ni arbitralmente, ni con nada. Primero, porque Bernabéu era una persona de una rectitud, vamos, impresionante. Y porque Florentino Pérez es que ni siquiera se lo puede permitir. Es que Florentino Pérez es uno de los empresarios más grandes del mundo y no se puede permitir que por meter la pata en el deporte le afecte que le afectaría a lo otro, ¿vale? Entonces, eso es. Yo de los otros periodos, no digo que haya pasado nada, pero yo no pongo la mano, porque sé cómo es el mundo del fútbol y sé las personas que se mueven en el mundo del fútbol. Y yo no pongo la mano por nadie, porque sé que en el fútbol español y en el fútbol en general han pasado cosas de tela. Te vas a escribir un libro sobre cómo se comproban partidos y árbitros en este país. O sea, para situar. Entonces yo no pongo la mano por nadie. Alguien con esas dos presidencias, que han sido las mayores, las más largas, estoy convencido de que no ha pasado absolutamente nada nunca. Dos cuestiones para terminar. Iremos con el tiempo, iremos comentando todo lo que haga falta, pero dos cuestiones. Dentro del bulo, que también se extiende a Europa, ¿qué tienes que decir de esto? Porque claro, cuando estos tóxicos, casposos, mentirosos cuentan estos bulos y estas historias, y luego te das cuenta de que todo es falso o es mentira. Claro, también quieren incorporar las competiciones europeas por las famosas Copas de Europa que se ganaron seguidas y toda esta serie de cosas. ¿Hay alguna información que pueda dejar también claro en este sentido que el Real Madrid, mejor dicho, fue o no fue favorecido en ese sentido? Pero quiero decir, en Europa no han hablado nunca de una mano orquestada. O sea, sí, ese influjo del Madrid, ese influjo del Madrid, el poder, control, o sea, pero que siempre dices, pero ¿y qué pruebas? Bueno, todos lo sabemos, pero ¿cómo dominaba? Bueno, no lo sé, el Madrid domina todo, ya está, todo es tan ambiguo, tan etéreo, nada concreto, nada. O sea, no hay nada a lo que referirse. Lo más concreto que he visto yo, que tampoco es concreto, es un audio de un árbitro vasco, de aquí, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Un árbitro vasco, lo pondremos aquí superpuesto porque hizo en TV3, y donde dice, bueno, sí, yo me sentí presionado por José Plaza porque me llamaba y, claro, cuando jugaba contra el Madrid, cuando arbitraba Madrid, me llamaba y me decía, oye, ya sabes que el partido de hoy es muy importante, tal y cual, y le decía algo más. No, pero con eso ya es suficiente, ¿no? Claro, si vas a jugar con el Madrid y te dice que ya sabes que el partido hay que pitarlo bien, ¿y cuál es el problema? Ves el historial de ese árbitro y la mayor parte, que es una anomalía, la mayor parte del partido con el Madrid perdió. Y dices, bueno, ¿y qué presión sentías tú? O sea, al final perdía el Madrid contigo. Es decir, no ha habido nada es nada. En Europa no ha habido ninguna... sí, se dice que con la época de Pirámides, primero, la influencia que tenía el Madrid en Europa, en España o el régimen de Franco en Europa era nula. Es decir, si aquellos que montan teorías conspiratorias de que si el régimen de Franco, que si tal o que si Bernabéu, las 7 Copas de Europa, más allá de la del Eintracht de Frankfurt, que hay un penalti, no hay nada. Hay que decir, son 6 Copas de Europa, 5 Copas de Europa seguidas. Las 2 siguientes, en Madrid pierde con 2 escándalos arbitrales. Mr. Leaf y Mr. Ellis contra el Fútbol Club Barcelona, las 2. ¿Vale? Entonces, eso no ha pasado en la historia. Y sin embargo, están esos 2 escándalos arbitrales que nos eliminan. Hay un escándalo arbitral también, una eliminatoria contra el Benfica, que también nos elimina otro año.
que también es un escándalo arbitral en contra del Madrid. Estoy hablando de escándalos arbitrales en contra del Madrid que tampoco han pasado la historia. Entonces, quiero decir, bueno, sí que ha habido situaciones arbitrales que nos han beneficiado, pues el fuera de juego de Ramos en contra del Atlético de Madrid, pero también se ha dicho que Mijatovic marcó un juego fuera de juego y ya se ha demostrado que no, que había un jugador de la Juve allí en el córner que anulaba ese fuera de juego. Por lo tanto, y sin embargo ha dado igual, que se ha demostrado con otra cámara que ese jugador estaba allí y que anulaba fuera de juego. Se ha seguido diciendo que Mijatovic marcaba fuera de juego. Si es que les da igual la verdad. O sea, hay una serie de personas que la verdad les da igual. Ellos tienen montado una cuestión que ya es emocional y no le pasa sacar de ahí. Entonces, no sé, yo creo que el Madrid en Europa, pues no se habla mucho de una eliminatoria contra el Bayern de Múnich, que si un fuera de juego de Marcelo, que creo que fue él, nos ponía en ventaja de 3 goles, pero es que ganábamos de 2. Pero es que en esa misma partido contra el Bayern de Múnich, por ejemplo, Arturo Vidal tuvo que ser expulsado en el minuto 2 por una entrada salvaje a Isco en el tobillo y no le sacaron nada. Entonces, que yo no veo un influjo arbitral en este periodo dorado de las Copas de Europa y no sé muy bien, no he oído nada de algo estructurado como pueden decir. Es que cuando se habla ya de tramas arbitrales, por eso nos enfadamos tanto con lo de Negreira, de verdad. Si es que, porque es que hay facturas, es que no hay papeles, no hay documentos, no hay nada tangible en lo que basar una influencia arbitral. Que yo, claro, entiendo que habrán árbitros que se sientan más presionados cuando arbitre el Madrid al Elche. Pues claro que van a ir con el Madrid. O sea, no es que vayan con el Madrid, claro que se van a sentir más presionados por pitar una cosa a favor del Madrid, no hablo de ahora, digo en cualquier momento de la historia. El Madrid ha sido más grande que muchos equipos, imagino, pero como le pasará con el Atlético de Madrid y otro equipo que sea de menos peso, pues claro que con el grande van a sentir más presión, eso es evidente, pero en cualquier país del mundo con el grande van a sentir más presión. Pero cuando hablamos es que hay una mano, ¿qué mano? Nunca te lo dicen. Dime quién, dime cómo. Dime, dame una factura, nada. Es como cuando acusan a Florentino Pérez de ser el capo, el mafioso, el que se le puede denunciar por esto, por lo otro, pero yo lo digo siempre, ¿y dónde están las denuncias? ¿Y por qué no lo denuncias? ¿Y por qué no tienes las pruebas para criticar a Florentino en este tema o en el otro, o en el de más allá? Preséntalas en un juzgado, claro, pero nadie presenta nada porque no hay nada. Pero sí que han presentado denuncias, algunas han sido desestimadas, la mayoría han sido desestimadas. El otro día Villarejo fue condenado. No, pero me refiero a los medios de comunicación y sobre todo los youtubers, que estos que están siempre diciendo que Florentino tiene la mano no sé qué, que si no sé cuánto. A eso me quejo yo de que el club tendría que ser mucho más estricto en la defensa de su historia, tanto para contar la verdad como para desmentir lo que ha sido mentira y ya ha quedado anclado ahí, como para defender ataques. Que a mí me da igual si fulanito que tiene 15.000 seguidores, ya no te digo algunos que no tienen ni seguidores, pues dice una barbaridad. Pero, por ejemplo, yo me indigné cuando J. Jordi, un día hace pocos años, hace 2 años así, cuelga en redes sociales, Bernabéu fue un asesino. Le duró 3 horas. Sí. ¿Puso eso? Puso, Bernabéu fue un asesino. Le duró 3 horas. Yo contacté con gente amiga mía que trabaja en el Chiringuito, pero se ha vuelto loco, que estamos flipando, que no sé qué. Duró 3 horas. Lo borró. El Madrid tendría que haber denunciado a este hombre, porque no puede. Primero, vale que lo borró. Bien, hombre, solo faltaba. Pero es que ni pidió disculpas ni se retractó. Bueno, pues si no pide disculpas y no se retractó, cuando la imagen luego se viralizó, porque la gente hizo capturas diciendo que Bernabéu era un asesino, cuando este hombre no pegó un tiro en su vida, ¿de qué estás hablando? Bueno, pues el Madrid tendría que haber llevado al juzgado a este hombre. No se puede permitir que alguien manche la historia del Madrid, se queda así y encima lo borro, pero bueno, pero todo el mundo sabemos lo que hay. No, tú al juzgado y ya, veamos cómo se te quitan las ganas, ya verás cómo se te quitan. Hombre, o también cuando un directivo de Laporta, no hace muchos años, un directivo que sigue estando con Laporta y que si gana las elecciones volverá otra vez con Laporta, dijo que Vinicius era un payaso, ¿te acordarás? Me acuerdo. Y no tuvo la delicadeza de pedir disculpas ni decir, oye, lo siento. O sea, estas cosas los clubes deberían estar mucho más atentos y mucho más pendientes porque
es que le hacen un flaco favor al fútbol dejar que personas digan, insulten o digan mentiras o creen esos bulos como estamos comentando. Para terminar, no quiero molestarte más, porque además es que es enriquecedor todo lo que estamos hablando y yo estoy convencido de que esto aclarará, espero que a los culés de bien, que pienso que son la mayoría, sigo pensando, soy un romántico y pienso que son la mayoría, aclarará un poquito más pues a todos estos, los bulos y las tonterías que dicen algunos, que dicen ser del Barcelona, que para mí no son del Barcelona, porque se pasan el día hablando más del Real Madrid que de los problemas que tiene el Fútbol Club Barcelona. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó con Di Stéfano? Que hay tantos bulos y tantos comentarios para aquí, para allá. ¿Qué pasó? Es el bulo mayor, es el bulo mayor, es el bulo fundacional, casi. Bueno, con Di Stéfano pasó que Di Stéfano, estando en River Plate, se va a jugar una liga a Colombia que se ha salido de la FIFA, es una liga que se declara independiente del ámbito FIFA, y Di Stéfano se va porque hay una situación sindical en Argentina donde muy férrea, donde a los jugadores casi se les obliga por ley a renovar si el club así lo decide, aunque ellos no quieran. Se va a la liga argentina con contrato en River Plate y ficha por Millonarios. Entonces hay un momento en que allí disputa una serie de años la liga en Colombia, juega en el Bernabéu un partido amistoso, ahí le ve Bernabéu, y entonces el Barcelona se lesiona, tiene una dolencia Kubala bastante importante. Eso es vital en la historia porque el Barcelona pensaba que no iba a recuperar a Kubala o que lo iba a recuperar de aquella forma. Bueno, pues se van a Buenos Aires y fichan a River Plate a Di Stéfano. En ese momento, cuando lo fichan de River Plate, ya se ha hecho el Pacto de Lima, que es la cosa clave en esta historia. Algunos te lo cuentan de una forma retorcida, que es el Pacto de Lima. Es un acuerdo a la que llega la FIFA y la Federación Colombiana, que llevaba esa liga en Colombia independiente, para que, bueno, vamos a resolver este conflicto, nos vamos a integrar otra vez a la FIFA, al ámbito FIFA. ¿Y qué pasa con esos jugadores que tienen contratos en Colombia, pero también los tenían en otros países? Bueno, pues lo que hacen es, pues van a acabar el contrato, van a disputar una serie de años en Colombia y luego, cuando acaben, se irán a cumplirlos en Argentina, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues a Di Stéfano le quedaba un año, creo que era un año y medio en Colombia, y luego se tenía que recuperar un par de años más a River Plate. El Barcelona va y lo ficha a River Plate. Pero ya está hecho el Pacto de Lima. Entonces, ¿qué pasa? El Barcelona pensaba que ya podía disponer del jugador. Y no. ¿Por qué? Porque el Pacto de Lima te decía, bueno, tienes que llegar a un acuerdo con el Millonarios. El Barcelona decía, no, porque estaban fuera de la FIFA y era ilegal. No, que han llegado a un pacto que estipula que tú no puedes disponer de ese jugador durante un año y medio porque es de Millonarios. Fíjate, hay una historia aquí que dice que una corriente que dice, claro, es que el Madrid negoció con Millonarios cuando no podía, porque el jugador era de River Plate. No es verdad. Hay un documento, lo tenemos nosotros también, bueno, es público, es un documento que está en River Plate, que es una visita que hace antes de ir a Millonarios, de ir a Colombia. A ver, Bernabéu, todo esto nace por una gana de revancha de Bernabéu con uno de sus mejores amigos, que es Pepe Samitier. ¿Vale? Pepe Samitier era muy amigo de Bernabéu. Era director deportivo del Barça y es el que le pispa a Kubala. Kubala estaba hecho con el Madrid y se lo pispa. Y era una poco, pues mira, te la voy a devolver, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que le manda a un emisario a Colombia, a Argentina, negocian con River Plate y cuando van a negociar con River Plate dice, mira, ya hemos llegado a un acuerdo con el Barcelona. Pero, y eso está escriturado en un escrito, en un documento, pero toda vez que el Barcelona ni nos ha pagado, ni ha llegado a un acuerdo con Millonarios, yo os doy permiso para que negociéis con Millonarios y aquí, si el Barcelona no cumple con esta parte, os vamos a aceptar la oferta. Si River Plate aceptó que el Madrid negociase con Millonarios y que luego tendrían su beneplácito para conformar esa firma. ¿Qué sucedió? Que el Barcelona al final paga a River Plate, se va a Millonarios y ¿qué intenta? Intenta pues hacerle una oferta ridícula. O sea, realmente no querían pagar tanto dinero. Creo que eran, pero digo, no me acuerdo de la cifra exacta, pero una cifra absurda, o sea, casi simbólica, que acepta Millonarios y el Barcelona se niega a pagar. Se niega a pagarla. Entonces, claro, Millonarios dice, bueno, si le hemos dicho que un amistoso y esta cifra y dicen que no, pues no. Entonces, lo que sucede es que eso ya se trasciende la competencia de estas federaciones y se traslada a la UEFA.
al ámbito FIFA. ¿Quién dilucida esto? No el gobierno de Franco. ¿Qué pinta aquí el gobierno de Franco? O sea, no. Si Madrid tiene una disputa con un jugador ahora mismo, va a decir Pedro Sánchez, no. Es la FIFA o la UEFA. Entonces, pues no, es que el gobierno de Franco, no. ¿Qué pasó? Que el que decidió fue un directivo de la FIFA español, que sí que es cierto que tenía una vinculación con el régimen, o sea, no sé si era de Falange, no me acuerdo. Bien, sí. Es decir, ese hombre fue muchos años, vicepresidente del Atlético de Madrid. Vuelvo a lo de antes. Si había un rival para Atlético Madrid, para Real Madrid, si habían dos rivales dos clubes que no se podían ni ver en aquella época, eran el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Ni se podían ver. Es decir, ¿qué vinculación, qué influencia iba a poder tener ese hombre en favor del Madrid? Si se odiaban, básicamente. Bueno, pues ese hombre lo que decide es, bueno, pues si no se ponen de acuerdo estos señores, que jueguen el periodo que jueguen primero en Madrid, es lo que le toca, que luego vaya a Barcelona y que se vayan intercalando. Bueno, el Madrid lo acepta, el Barcelona no. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede básicamente que hay un momento en que ¿por qué el Barcelona no accede? Lo que te dicta el sentido común. Kubala se recupera. De una forma que nadie esperaba. Y de repente ya tienen a su jugador. El Barça está en una crisis económica bestial en ese momento. Y claro, ya tiene a Kubala. A lo mejor no le interesaba tener a dos. Se dice que Dausic tampoco quería tener a los dos juntos, porque ya tenía su figura, que además era familia, ¿no? Kubala. Y entonces se produce ese, digamos, racaneo del Barcelona en la negociación un poco, pues te tiras un año y medio sin jugar y ya está, claro, el jugador se monta en cólera. Hay un momento, bueno, entre todo este proceso hay una serie de situaciones, como por ejemplo la regulación de extranjeros, que el gobierno concede una prórroga para la inscripción de extranjeros, pero es que eso es una petición que firma el Madrid y es una petición que solicita el Barcelona. De hecho, cuando se aprueba por parte del gobierno de Barcelona, se felicita públicamente de esa concesión y sin embargo se ha dicho poco menos que el Madrid había obligado a ello. No, la pide el Barcelona también, ¿vale? Entonces, simplemente, ¿qué sucede? Pues hay un momento, a mí la historia que me han contado y historiadores que están muy bien informados, en esto es una eminencia ya fallecido, Salazar, que también era un historiador que fue del Atlético de Madrid, un señor que es públicamente muy atlético, y por lo visto fue Samitier el que llama al Madrid y les dice, mira, Di Stéfano estaba escondido en un piso de la calle Balmes, ¿vale? A todo esto, Di Stéfano jamás juega un partido con la camiseta de Barcelona, se hace una fotografía simplemente con Kubala en el Camp Nou vacío, durante una gira del Barça en América, y juega unos partidos, pero no con la camiseta del Barça ni con el Barça, en la Costa Brava, 2 partidos en Palamós, ¿vale? De custellada, o sea, tú sabes, de costillada, o sea, un poco de solteros contra casados, ya está. Nunca jugó con el Barcelona, nunca fue inscrito por el Barcelona, nunca recibió dinero del Barcelona, es algo muy importante. Bueno, pues lo tenían escondido en el piso de la calle Balmes, donde el propio Samitier tenía una especie de, no sé, de imprenta o algo así, de publicidad, y le dice, mira, lo tenemos aquí. Puede llamar, llamó a su amigo Bernabéu, al día siguiente Saporta estaba picando en la puerta de Di Stéfano. Hola, soy Saporta, este es el contrato de Madrid, te pagamos ya, vente para Madrid. Y Stéfano le dijo a su mujer, arregla la maleta, que ya estoy harto. Y se fue. Y eso fue lo que pasó. Y a partir de ahí se montó un bulo. A partir de ahí se dijo que es que el presidente, claro, se vio sometido a una campaña de descrédito, porque le había salido mal su estrategia de, bueno, pues no les pago, espero un año y medio, me quedo a este jugador y ya está. Ojo, el Barcelona ofreció durante todo este proceso la venta de su parte a la Juve. Estos son hechos reconocidos por la propia Juve. La Juve lo rechazó, no quiso fichar a Di Stéfano. El Barcelona no quería a Di Stéfano, para que nos entendamos, ¿vale? Pero intentó no quedar mal ante la opinión pública porque iba a perder a un jugador que ya había fichado y simplemente al final, pues el presidente de turno dijo poco menos que, más allá de la renuncia, dijo que pues que había sido presionado por el gobierno, nunca hubo pruebas de nada. No lo dijo. Lo filtró a algunos periodistas, o eso dicen esos periodistas historiadores, que si había un directivo de Real Madrid que tenía una capacidad para poder presionar sobre sus empresas textiles, no hubo nada que acreditase eso, y ya está, esa es la historia. O sea, realmente lo que pasó es que el Barcelona quería fichar a Di Stéfano de una forma que no podía, porque necesitaba la anuencia de la otra parte, y que no lo consiguió, y de una vez que consigue que Kubala se recupere, pues dice, ¿para qué voy a fichar ya a este tío? Bueno, lo intentó que no vaya al Madrid y ya está. Y se va al Madrid.
Hay que decir que cuando el Barcelona renuncia a Di Stéfano ya está jugando en el Madrid y empieza muy mal. O sea, es un fracaso los primeros partidos de Di Stéfano, lo hace muy mal. Y es ahí cuando el Barcelona renuncia. Dice, bueno, mira, este ya tiene una edad, ahora está aquí de viajazo, pues no. Y ya está. Entonces, eso es lo que pasó, pero no hay nada a lo que agarrarse de que es intervención del gobierno. No hubo absolutamente ninguna intervención del gobierno ni de Franco, porque no tenía competencia. Yo he querido tener el programa hoy contigo porque quiero que terminen esos bulos. A mí me fastidia que aquí desde Barcelona, sobre todo desde las redes sociales y algunos compañeros que trabajan en medios de comunicación, se pasen la vida siempre comentando los mismos temas. Y yo he tenido la fortuna de hablar con historiadores, tengo la fortuna de hablar contigo porque tenemos buena amistad, y es que coincidís completamente en el tiempo y en la forma, coincidís en todo. Y el tema arbitral, por mucho que quiera decir Laporta, por mucho que quieran algunos aplaudirle las gracias, etcétera, etcétera, el arbitraje es lo que es. En general, es mediocre. Es malo, con honrosas excepciones. Y que los equipos han tenido momentos en donde se les ha perjudicado, entre ellos al Madrid y al propio Barcelona, y hay momentos que se les ha beneficiado, pero no porque haya una intención, como se ha dicho tantas veces. ¿Por qué? Porque los árbitros son humanos y se equivocan, y encima no han querido nunca profesionalizar el arbitraje con una máxima que para mí hubiera sido muy clara desde el principio: unificar criterios, para que las cosas se hubieran entendido mucho mejor desde el principio. Por lo tanto, yo creo que los errores que le pueden cometer al Madrid o al Barcelona, o los beneficios que puede tener el Madrid o el Barcelona y el resto de los equipos, es un cómputo general de errores y aciertos de los árbitros durante todos los años que... Sí, pero convengamos, Antonio, que hay una diferencia sustancial. Admitiendo eso que dices, hay una diferencia sustancial, y es que hay un equipo que durante por lo menos 17 años, eso fueron más. Sí, por supuesto. Pagó al vicepresidente de los árbitros que tenía capacidad para poder presionar a los árbitros, incluso para decidir si ganaban 400 o 100. Javier, yo no me verás nunca decir que el Barça pagó a los árbitros. Esto no lo voy a decir, porque para mí eso no es verdad. Pero lo he dicho muchas veces, y tú me sigues, creo que me sigues, y creo que has visto algunos vídeos míos, y sabes que tengo tengo por norma decir, cuando hablo del caso Negreira, presunción de inocencia, perfecto, como se tiene que decir siempre hasta que los jueces resuelvan. Pero el hecho de que 4 presidentes, 3, 5, pagaran al señor Negreira es lo suficientemente grave como para que los aficionados y aficionadas del Barcelona les llamaran la atención a los Laporta, Rosell, obviamente. Mira, ¿ustedes quiénes son con el dinero nuestro de pagarle a un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros? ¿Ustedes quién coño se han creído que son? Claro. Evidentemente, eso no se puede consentir. Si en el Barcelona existieran unos estatutos lógicos y coherentes, estas personas no volverían a ser presidentes ni a ocupar ningún cargo importante en el Barcelona. Pero o sea, respetando la justicia penal, que tiene sus procesos y seguirá su curso, la única razón, que es que lo que muchos barcelonistas y muchos no barcelonistas no se les ha explicado, aunque lo ha dicho Tebas 4 veces, aunque lo dicen muchas personas que incluso defienden al Barcelona en este proceso, la única razón por la que el Barcelona no ha sido sancionado, incluso descendido a segunda división, la única razón es porque prescribió el caso. Es decir, hay una justicia penal que dirime, pues hay un delito penal de responsabilidad más allá de lo deportivo, pero hay una justicia deportiva, administrativo-deportiva, que ya ha prescrito, porque son 3 años, delitos muy graves. ¿Qué es el caso? Está tipificado que no se puede pagar a un mando federativo, pues nada. Cuando dice Florentino, es que ni por informes, que no hay informes, no fue por informes, pero por nada. La única razón por la cual el Barcelona no fue sancionado gravemente fue porque prescribió. Si les hubieran pillado entonces, les tendrían que haber descendido, cosa que ha dicho Tebas 4 veces. Es por eso que ahora, lo dije ayer, el Madrid va a denunciar a la FIFA y a la UEFA. Sí, para terminar, me gustaría que me dijera eso, porque ayer lo dijo Ramón Álvarez de Mon, que el Madrid cree que van a sancionar al Barcelona. Sí, la FIFA y la UEFA van a sancionar al Barcelona. Esa es la información que me llegó a mí el sábado, ¿vale? De una persona
importante de Real Madrid y que dice que van a denunciar a la FIFA y a la UEFA, pero creen que la condena, quien se va a adelantar va a ser la UEFA. Y lo que me dijeron fue básicamente eso, que van a denunciar a los dos, que el proceso no va a ser años, que van a ser meses, ojo, meses, que ellos creen que va a haber sanción y que va a ser la UEFA. Por lo tanto, si es la, ¿Y qué si tipo es la de UEFA, sanción podría recibir el Barça? bueno, si es la UEFA como cree el Madrid, aunque Madrid va a denunciar a los dos, si es la UEFA no puede descender, la UEFA no puede retirar títulos, la UEFA puede retirar a un club de competiciones europeas de 1 a 10 años, dependiendo de la gravedad del asunto. Entonces el Madrid decía, hombre, si es esto, pues entiendo que va por ahí la cosa, no sabemos cuántos años los pueden sancionar sin competiciones europeas, no sé si serán 10, no sé si serán 5, no sé si serán 3, no lo sé, pero en Madrid creen que va a haber sanción. Y eso que normalmente se dice de que al Barça y al Madrid, a los grandes equipos, no se les quiere sancionar por parte de la UEFA porque pierde credibilidad la competición, esto se saltaría. La Juve ha sido descendida a segunda división. Eso es cierto, es cierto. Y más importante que la Juve en Italia no hay nada. O sea, es Italia la Juve, son los Agnelli. Entonces, bueno, pues esa es la vía, que es que no puede quedar esto así, como si no ha pasado nada. No puede quedar esto así. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y esa es la información que yo tengo, que la UEFA va a reabrir un caso que se suspendió tras una visita de Laporta y Pinizavi a Eslovenia, porque bueno, le pidieron por favor que esperase a que al menos la instrucción acabase, ¿vale? Y me decía la persona que tuvo esa conversación con el directivo del Real Madrid que la UEFA precisamente lo que le ha impulsado a posiblemente a reabrir el caso en breve es el hecho de las testificales de los expresidentes del Barça, que consideran que son absolutamente autoinculpatorias. Dicen que se han quedado sorprendidos con lo que han dicho los presidentes y ejecutivos de Barcelona, sobre todo los expresidentes, y que para ellos ha sido como tirarse, autoinculparse de forma que, que ya no se ven más que obligados a tener que de cesar esa suspensión y reabrir el caso. Pues es una noticia muy importante que ayer comentábamos, es una situación que evidentemente el Barcelona, si se llega a realizar esa suspensión, pues tendrá que aceptarla y habrá que pedir responsabilidades a los señores que en su momento hicieron aquellos pagos al señor Negreira por unos informes. Es igual, no tendrían que haber pagado nunca a nadie ningún euro, ni una peseta, por nada. Eso está clarísimo. Y ahí estoy totalmente contigo. A mí me dicen mucho, se mete mucho conmigo. Claro, el señor Guijarro está en contra del caso Negreira porque es madridista y tal. No, si no hace falta ser madridista. Soy culé de toda la vida. Pero hay culés que somos honrados y que nos gusta la honradez y que nos gusta el fair play y que nos gusta jugar limpio y nos gusta jugar como Dios manda. Y lo que no podemos consentir es aplaudir a personas que en su momento pagaron por esos informes. Por lo tanto, venga lo que nos venga, nadie podrá decir absolutamente nada. Así es. Pues nada, Antonio. Javier, ha sido un placer otra vez. Y tendremos más charlas porque la verdad es que me lo paso pipa contigo porque eres una enciclopedia. Has dicho una serie de cosas que la gente te lo va a agradecer porque lo desconocía. Y que son datos relevantes, importantes, más las tablas que han salido, y sinceramente creo que ya está bien de bulos y de tonterías, solo por madriditis o por esa madriditis aguda o por el antimadridismo que hay. Me parece absurdo querer contar historias para no dormir cuando existe una sola realidad. Muchísimas gracias, Antonio. A ti. Chao. ¿Han escuchado? Saquen sus propias conclusiones. Pero creo que queda todo bastante claro. Lo digo porque a partir de ahora, cuando escuchen al señor Laporta o a los de las redes sociales estar todos los días hablando de robos desde 1902 y cosas de estas, no les hagan ni puñetero caso. Lo que ha contado Javier Collins, me lo han contado 3 o 4 personas de muchos años
que conocían perfectamente y conocen la historia del Madrid y del Barcelona. Y todos coinciden en lo mismo. Por lo tanto, me da la impresión que todos estos que quieren estar hablando de bulos constantemente o soltar bulos constantemente y crear de las mentiras una verdad, no lo van a conseguir. Por mucho que lo repitan, por mucho que insistan, no lo conseguirán. La verdad solo es una. La verdad solo es la que está escrita y la que conocen perfectamente personas que en aquellos días, en aquellos momentos, la vivieron in situ. No porque salgan ahora 4 indocumentados, te vas a creer lo primero que digan, y además sin aportar absolutamente nada, porque también hablaremos de Florentino Pérez, o mejor dicho, hemos hablado de Florentino Pérez, lo han escuchado, siempre que si las torres de la antigua ciudad deportiva, que si el pelotazo y las recalificaciones en Can Barça. ¿No hablamos de ello? Y si tienen tantas pruebas algunos youtubers de estos antimadridistas que odian al Real Madrid y quieren ponerle denuncias al Real Madrid, ¿por qué no le ponen las denuncias al Real Madrid? Porque no tienen pruebas. Pero hablar es muy fácil. Y estoy de acuerdo en lo que ha dicho Javier Collins. Si el Madrid hiciera las cosas bien, a todos estos individuos y a todas estas personas que sueltan bulos y mentiras contra el Real Madrid, oye, nos vemos en el juzgado y me vas a demostrar todo lo que dices. Y ya está. Y ya está. Como si es al revés. Pero yo creo que la tertulia valía la pena escucharla. Como siempre les digo, saquen sus propias conclusiones.